Usted arruinó mi infancia, por eso no la quiero cerca de mis hijos, gritó mi hija ante 20 parientes mudos. Soy Leocadia, tengo 70 años y vivo sola, pero en mi bolso guardaba un secreto de 30 años. El eco de sus palabras rebotó contra las paredes del gran patio trasero, un espacio decorado con globos de colores pastel y guirnaldas que celebraban el 8º cumpleaños de mi nieto mayor. Hasta hacía un segundo, el aire olía a carne asada, a pasto recién cortado y a la vainilla del enorme pastel de 3 pisos que aguardaba en la mesa principal. Ahora, el ambiente se sentía pesado, espeso, como si el oxígeno hubiera sido succionado de golpe por la rabia de mi hija Jimena. El silencio que siguió fue absoluto. 20 personas, entre tíos, primos, cuñados y sobrinos, se quedaron congeladas en sus lugares. Nadie movió un músculo, nadie tosió. El único sonido era el leve tintineo de los cubitos de hielo derritiéndose en el vaso de limonada que mi yerno, Esteban, sostenía con mano temblorosa, fingiendo mirar intensamente la pantalla de su teléfono celular para no tener que cruzar la mirada conmigo. Mi nieto me había pedido ayuda para alcanzar un vaso de refresco. Yo me había acercado con la lentitud que mis rodillas gastadas me permiten. Le había sonreído y le había acariciado el cabello oscuro. Fue un gesto simple, un acto natural de cualquier abuela. Pero Jimena, que llevaba toda la tarde paseándose entre los invitados con su vestido de seda y su actitud de anfitriona perfecta, cruzó el patio como un vendaval. Me arrebató el vaso de las manos, empujó suavemente al niño hacia atrás y soltó esa frase que me golpeó el pecho con la fuerza de un martillo. Usted arruinó mi infancia, por eso no la quiero cerca de mis hijos. Me quedé quieta, sintiendo cómo el calor subía por mi cuello. Observé los rostros a mi alrededor. Allí estaba mi prima Rosalba, mirando fijamente el suelo de cerámica como si de repente los patrones del piso fueran fascinantes. Allí estaba el tío Fabián, tragando saliva con dificultad y dando un paso hacia atrás, escondiéndose detrás de la parrilla. Todos conocían mi historia, todos sabían la verdad. Pero en esta familia, la comodidad de las apariencias siempre había pesado más que la justicia, y nadie iba a atreverse a contradecir a la dueña de la casa grande, a la mujer exitosa que organizaba las mejores fiestas y prestaba dinero cuando alguien lo necesitaba. Jimena me miraba desde arriba, con la barbilla alzada y el rostro enrojecido por la indignación que ella misma se había fabricado. En sus ojos vi el desprecio acumulado de años, una narrativa falsa que había construido cuidadosamente para justificar su lejanía, su frialdad y su constante necesidad de hacerme sentir pequeña. Ella había convencido a todos, y lo más triste, se había convencido a sí misma de que yo había sido una madre cruel, ausente y egoísta. Mi mente viajó hacia atrás, atravesando la niebla del tiempo con una claridad dolorosa. El padre de Jimena empacó sus cosas en una maleta de lona verde cuando ella apenas tenía 3 años. Se marchó una madrugada de martes y no dejó más que una nota cobarde y una montaña de deudas de juego que amenazaban con dejarnos en la calle. Yo tenía 25 años, una niña pequeña y el terror latiendo en la garganta. No tuve el lujo de llorar, no tuve el tiempo para deprimirme. Conseguí un trabajo nocturno como telefonista en la central de la ciudad. Pasaba madrugadas enteras frente a un tablero inmenso, conectando clavijas, escuchando fragmentos de vidas ajenas mientras la mía se consumía bajo la luz fluorescente. Mis oídos zumbaban por el peso de los auriculares y mi espalda se encorvaba noche tras noche. Pero el sueldo de telefonista no era suficiente para pagar el alquiler, la comida y los caprichos que Jimena comenzó a exigir mientras crecía. Así que, durante el día, sin dormir más de 4 horas, abrí una pequeña mercería en la sala de nuestra humilde casa. Vendía hilos, cremalleras, botones de nácar y cintas de raso. Mis dedos se llenaron de callos por acomodar alfileres y medir telas. Vivía en un estado de agotamiento perpetuo, con los ojos inyectados en sangre y las piernas hinchadas. Sí, fui una madre cansada. Fui una madre que a veces se quedaba dormida en la silla mientras Jimena me contaba sobre su día en la escuela. Fui una madre que no tenía energía para hornear galletas los fines de semana ni para organizar excursiones al parque.
Pero nunca le faltó un plato de comida caliente, ropa limpia y, sobre todo, educación. Jimena sufría de asma severa. Los tratamientos eran carísimos. Además, cuando cumplió 10 años, se encaprichó con asistir a un colegio privado porque todas las niñas de su vecindario iban allí. Yo sabía que no podíamos pagarlo, pero ella lloró, gritó y me acusó de arruinarle la vida por ser pobres. Esa noche, tomé más turnos en la central telefónica y comencé a hacer dobladillos para los vecinos en mis ratos libres. Pagué cada cuota de ese colegio. Pagué los uniformes, los libros y las excursiones a costa de mi propia salud y de mi juventud. Y ahora, 30 años después, ella estaba frente a mí, envuelta en lujos, acusándome de haber arruinado su infancia frente a las mismas personas que me vieron dejarme la piel por ella. Esperaban que me encogiera. Esperaban que los ojos se me llenaran de lágrimas, que bajara la cabeza avergonzada, que pidiera perdón por un pecado que no había cometido y que me retirara en silencio por la puerta trasera para no arruinar el festejo. Esa es la expectativa que el mundo tiene sobre las mujeres mayores. Que seamos mansas, que aceptemos el maltrato con resignación, que nos volvamos invisibles cuando nuestra presencia resulta incómoda. Pero algo dentro de mí se rompió en ese instante. No fue un quiebre de dolor, sino una fractura que dejó escapar una fuerza que no sabía que aún poseía. Mi corazón, que segundos antes latía asustado, comenzó a bombear con un ritmo lento y poderoso. La tristeza dio paso a una indignación profunda, fría y absolutamente lúcida. Ya había bajado la cabeza suficientes veces en mi vida. Ya había tragado suficiente veneno en nombre del amor maternal. Respiré hondo. El aire llenó mis pulmones y enderezó mi espalda. Miré a Jimena directo a los ojos. Su expresión de triunfo vaciló por una fracción de segundo al notar que yo no estaba llorando. No dije una sola palabra. La dejé flotar en el silencio incómodo que ella misma había creado. Caminé lentamente hacia la silla donde había dejado mis pertenencias. Cada paso resonó en el patio de manera exagerada, como si de repente yo fuera el centro de gravedad del lugar. 20 pares de ojos seguían mis movimientos. Esteban dio un paso hacia adelante, quizás con la intención de intervenir, pero mi prima Rosalba lo detuvo tomándolo del brazo. Nadie sabía qué iba a hacer. Llegué a mi silla y tomé mi bolso. Era un bolso negro, sencillo, gastado por los años, pero que cuidaba con esmero. Lo abrí. El sonido del cierre metálico fue agudo y claro en el silencio sepulcral. Metí la mano y busqué en el fondo. Mis dedos rozaron mis llaves, el pañuelo de tela y el pequeño estuche de mis anteojos, hasta que encontraron lo que buscaba. Un sobre de cuero marrón, grueso y pesado, con las iniciales de mi nombre repujadas en la solapa. Era un objeto que siempre llevaba conmigo. Al principio lo guardaba por necesidad, por temor a que me reclamaran pagos atrasados. Luego se convirtió en un hábito y finalmente en un testamento silencioso de mi existencia. En ese sobre no había fotografías nostálgicas, ni mechones de cabello, ni cartas de amor. Había algo mucho más real, mucho más tangible y mucho menos romántico. Saqué el sobre de cuero. Lo sostuve entre mis manos por un momento, sintiendo la textura áspera y los bordes desgastados por el roce constante. Me di la vuelta y caminé hacia la gran mesa donde estaba el pastel de cumpleaños. Jimena me seguía con la mirada, con los brazos cruzados a la altura del pecho, tratando de mantener su postura desafiante, pero noté cómo la tensión tensaba los músculos de su mandíbula. Me detuve frente a la mesa. Empujé un poco las bandejas de bocadillos para hacer espacio. Con movimientos deliberados y precisos, desabroché el botón a presión del sobre de cuero. El chasquido pareció un disparo. Volqué el contenido sobre el mantel blanco. Una cascada de papeles cayó sobre la mesa. Eran cientos de pequeños trozos de papel. Algunos eran blancos, otros amarillentos, otros de un tono azul desvaído. Había recibos impresos, facturas escritas a mano con tinta ya pálida, comprobantes bancarios doblados y desdoblados tantas veces que las esquinas estaban rotas. El olor a papel viejo, a tinta seca y a tiempo guardado subió de inmediato, mezclándose con el aroma dulce del pastel de vainilla. Un murmullo bajo recorrió a los invitados. El tío Fabián se asomó desde detrás de la parrilla, frunciendo el ceño. Mi nieto, el cumpleañero,
Miraba los papeles con curiosidad infantil, sin entender la gravedad del momento. Jimena descruzó los brazos y dio un paso al frente, su rostro mostrando por primera vez una mezcla de confusión y alarma. «¿Qué es esto?», preguntó Jimena, su voz perdiendo parte de la arrogancia, sonando más aguda y menos segura. «Mamá, por favor, no empieces con tus dramas frente a los niños». No le respondí. No iba a permitir que ella dirigiera la conversación. Este era mi momento, ganado a pulso con décadas de sacrificio silencioso. Extendí las manos y esparcí los recibos sobre la mesa, alisando algunos que estaban arrugados. Mis manos, manchadas por el sol y marcadas por la edad, se movían con una reverencia absoluta hacia esos papeles. Busqué entre la montaña de comprobantes hasta que encontré uno en particular. Era un recibo rectangular de color rosa pálido, fechado hace 28 años. La tinta azul del bolígrafo aún era legible. Lo tomé entre mis dedos pulgar e índice, lo acerqué a mis ojos y me puse mis anteojos de lectura con una calma exasperante. El patio estaba tan en silencio que se podía escuchar el zumbido de una mosca rondando la comida. Miré el recibo, luego miré a Jimena, y finalmente pasé mi mirada por cada uno de los familiares presentes. Quería asegurarme de que todos estuvieran prestando atención. Quería que cada uno de ellos escuchara el precio de la infancia que yo supuestamente había arruinado. Aclaré mi garganta. Mi voz no tembló. Salió fuerte, clara y cargada de una dignidad inquebrantable. 15 de mayo de hace 28 años, leí en voz alta, asegurándome de pronunciar cada sílaba con claridad. Farmacia El Progreso. 3 inhaladores para el asma, 2 frascos de jarabe broncodilatador y una caja de antibióticos. Total pagado con efectivo. Hice una pausa. Dejé el recibo sobre la mesa, boca arriba, y tomé otro papel. Este era más grande, un membrete oficial de una institución médica. 2 de noviembre de hace 26 años. Continué, mi voz cortando el aire como una cuchilla afilada. Clínica de especialidades ortopédicas. Plantillas correctoras a medida y zapatos ortopédicos especiales para corregir la marcha de la niña Jimena. Pagado en 3 cuotas. Para pagar la última cuota, empeñé la máquina de coser de mi abuela. El impacto de mis palabras fue inmediato. Vi cómo la tía Rosalba se llevaba una mano a la boca, recordando seguramente el día en que le pedí prestada esa máquina de coser porque la mía ya no estaba. Esteban apartó por fin la vista de su teléfono y miró a su esposa con los ojos muy abiertos. Jimena dio un paso atrás, como si los recibos estuvieran irradiando calor. Su rostro estaba pálido. «Mamá, basta», susurró Jimena, mirando a su alrededor, dándose cuenta de que la narrativa de la víctima se le estaba desmoronando frente a su público. «No, no basta», respondí con firmeza, tomando un tercer recibo, un documento grueso con el sello de un colegio. 10 de marzo de hace 24 años. Matrícula y primera mensualidad del Colegio Sagrado Corazón. El mismo colegio donde te burlabas de mi abrigo gastado cuando iba a buscarte. Para pagar este recibo, trabajé 60 horas seguidas en la central telefónica y vendí 1.500 botones en la mercería. Solté el papel y dejé que cayera suavemente sobre los demás. Observé la montaña de evidencias de mi vida, de mi amor transformado en trabajo duro, en noches sin dormir, en dolor de espalda y en una soledad profunda. No había arruinado su infancia. Había vendido mi propia vida para comprar la suya. Y allí, de pie frente a las personas que me habían subestimado, rodeada de los ecos de una injusticia que acababa de ser expuesta a la luz del día, sentí cómo las cadenas de la culpa impuesta se rompían una a una, dejándome libre por primera vez en 30 años. El silencio en el patio se volvió tan denso que casi podía cortarse con unas de esas pesadas tijeras de sastre que usé durante décadas. Nadie se atrevía a respirar con fuerza. Los globos de colores pastel, mecidos por una brisa repentina, parecían fuera de lugar, como si pertenecieran a una fiesta en otro planeta. Yo seguía de pie junto a la mesa del inmenso pastel de 3 pisos, con las manos apoyadas a los lados de la montaña de recibos que acababa de derramar. Mis manos, nudosas y surcadas de venas azules, temblaban un poco, pero no de miedo. Era la vibración de un motor antiguo que había estado apagado durante mucho tiempo y que, de pronto, volvía a encenderse con un rugido interno. Miré a Jimena.
Mi hija, la mujer perfecta, la anfitriona impecable, tenía los ojos muy abiertos y la boca ligeramente entreabierta. El rubor de la indignación fingida había desaparecido por completo de sus mejillas, dejando paso a una palidez enfermiza. Por primera vez en años, no sabía qué decir. Su guión se había roto. La obra de teatro donde ella era la víctima trágica y yo, la villana negligente, acababa de ser cancelada por falta de pruebas. Mientras la observaba, un pensamiento cruzó mi mente con una claridad deslumbrante. Qué fácil es para el mundo volver invisibles a las mujeres viejas. Durante la última década, me había dado cuenta de cómo mi presencia se iba borrando gradualmente de la vista de los demás. Cuando cumplí los 60, noté que en las tiendas los vendedores dejaban de dirigirse a mí y le hablaban a quien me acompañara. En las cenas familiares, mi voz se convertía en un simple murmullo de fondo. Si yo opinaba sobre política o economía, alguien cambiaba de tema rápidamente, asumiendo que mi cerebro ya no tenía la capacidad de procesar el mundo moderno. Me habían relegado al papel de la abuela decorativa, esa figura de fondo que solo sirve para sonreír en las fotos, tejer algún suéter que nadie usará y asentir con la cabeza. Jimena se había aprovechado de esa invisibilidad. Sabía que nadie iba a cuestionar su versión de la historia porque, en la mente de la mayoría, una mujer mayor que vive sola, que camina lento y que usa anteojos de lectura gruesos, no tiene la fuerza para defenderse. La sociedad espera que las viejas seamos mansas. Esperan que nuestro mayor temor sea la soledad y que por terror a no ver a nuestros nietos, traguemos cualquier humillación, cualquier grito, cualquier mentira. Pero se equivocaban. Llevé la mano derecha al bolsillo de mi falda y mis dedos rozaron mi llavero. Allí, enganchada entre la llave de mi casa y la del candado del portón, colgaba una pequeña y pesada llave de bronce. Era la llave de la antigua caja registradora de mi mercería. Un modelo mecánico que sonaba con un timbre agudo cada vez que se abría el cajón. Había conservado esa llave durante todos estos años, no por nostalgia, sino como un recordatorio físico de mi propia capacidad de supervivencia. Cada vez que apretaba ese trozo de metal frío, recordaba que yo sola había mantenido un techo sobre nuestras cabezas. Yo había contado cada moneda, cada billete arrugado, para asegurar que a mi hija no le faltara el aire en los pulmones ni la educación en la cabeza. Esa llave era mi recurso más valioso, el símbolo de mi independencia absoluta. Yo no le debía nada a nadie. Mi pequeña casa de techos bajos y piso de mosaicos estaba pagada en su totalidad. Mi pensión, aunque humilde, me alcanzaba para comer, para pagar la luz, el agua y para comprarme mis libros de misterio usados que tanto disfruto leer por las tardes. No dependía de los préstamos de Jimena ni de la caridad de Esteban. Mi sustento era mío, ganado con el sudor de mi frente, con las madrugadas en la central telefónica y los dedos pinchados por agujas de coser. Al evaluar mi posición en ese instante, frente a la mirada atónita de 20 personas, me di cuenta de lo inmensamente rica y poderosa que era. No tenía nada que perder. La amenaza constante que Jimena usaba para mantenerme a raya, no te dejaré ver a los niños, acababa de ser lanzada como un arma nuclear en medio de la fiesta. Ella ya había disparado su mejor bala, y yo seguía de pie. Al soltar esa frase, me había liberado de mi propio miedo. Si no iba a ver a mis nietos, entonces ya no tenía motivos para soportar su tiranía. Esteban, mi yerno, dio un paso tímido hacia la mesa. Su rostro reflejaba una mezcla de incomodidad y lástima, pero no hacia mí, sino hacia la situación. «Leocadia, por favor», murmuró Esteban, usando ese tono conciliador y condescendiente que los hombres jóvenes reservan para calmar a las mujeres mayores alteradas. «No es el momento ni el lugar. Hay niños presentes. Vamos adentro a platicar, le sirvo un vaso de agua y nos calmamos». Giré la cabeza y lo miré fijamente. Esteban era un hombre de negocios, acostumbrado a resolver conflictos en salas de juntas. Pero yo no era una accionista descontenta, y mucho menos una anciana histérica que necesitaba ser sedada con un vaso de agua. «No tengo sed, Esteban», respondí, mi voz sonando tan firme y calmada que hasta yo me sorprendí. «Y estoy perfectamente tranquila. El momento y el lugar los eligió tu esposa cuando decidió gritarme frente a toda la familia. Yo solo estoy respondiendo con educación».
Miré a los demás invitados. El tío Fabián seguía petrificado cerca de la parrilla, con unas pinzas de carne colgando inútilmente de su mano. Mi prima Rosalba tenía los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Ella sabía de mis sacrificios. Ella había estado allí cuando yo lloraba de cansancio sobre la máquina de coser, pero nunca había tenido el valor de enfrentarse a Jimena. Nadie lo tenía. El dinero y el estatus de mi hija habían comprado el silencio y la complicidad de todos. En ese patio lujoso, rodeada de gente que prefería una mentira cómoda a una verdad dolorosa, mi mente comenzó a trazar un plan de manera automática. Era la misma claridad fría y calculadora que me invadía cuando, hace décadas, me sentaba frente al inmenso tablero de la central telefónica. En aquel trabajo aprendí a escuchar más allá de las palabras. Aprendí que el silencio tiene diferentes texturas, que la respiración de una persona al otro lado de la línea delata sus miedos y sus intenciones. Y ahora mismo, la respiración de Jimena era irregular, corta, aterrada. Mi plan no era una venganza vulgar. No iba a gritar, no iba a insultar, no iba a arrastrarme por el suelo exigiendo amor. El amor no se exige. El respeto, en cambio, se impone. Decidí que iba a desmantelar su teatro pieza por pieza, y lo haría con la misma paciencia con la que descosía los dobladillos mal hechos. El primer paso de mi plan era recuperar mi propiedad. No iba a dejar mis recibos abandonados sobre la mesa como si fueran basura. Esos papeles eran el testamento de mi vida, mi sangre y mi sudor convertidos en celulosa. Jimena no merecía conservarlos ni destruirlos a escondidas. Con movimientos deliberadamente lentos y precisos, comencé a recoger los papeles. Tomé el recibo de la farmacia, el comprobante de los zapatos ortopédicos y la matrícula del colegio privado. Los fui apilando uno a uno, alisando los bordes con la palma de la mano, mostrándole a todos el cuidado que les tenía. «¿Qué haces?», preguntó Jimena, dando por fin un paso hacia mí. Su voz sonó rasposa. «¿Vas a recoger tus porquerías y te vas a ir corriendo para hacerte la mártir?». No levanté la vista inmediatamente. Seguí apilando los papeles. Encontré un recibo pequeño, casi ilegible por el paso del tiempo. Era de una modesta panadería. Recuerdo el día que lo guardé. Fue el día que le compré a Jimena un pastel de chocolate para su 10º cumpleaños, el mismo año que me exigió el colegio privado. Yo no comí nada ese día para poder pagarlo. «No soy una mártir, Jimena», dije, levantando la vista y clavando mis ojos en los suyos. Las mártires sufren en silencio y mueren esperando una recompensa en el cielo. Yo no espero nada del cielo, y ya terminé de sufrir en silencio. El segundo paso de mi plan era establecer la nueva frontera. Durante años, Jimena me había utilizado como niñera gratuita de último minuto. Me llamaba los viernes por la tarde diciendo que tenían un evento importante y me exigía que cruzara la ciudad en autobús para cuidar a los niños. Yo siempre aceptaba, feliz de ver a mis nietos, pero ignorando el hecho de que nunca me invitaban a los eventos, nunca me preguntaban si yo tenía planes, nunca me ofrecían llevarme de regreso a casa de noche. Eso terminaba hoy. «Te pido que guardes eso y entres a la casa», insistió Jimena, acercando su mano a la mesa como si quisiera arrebatarme los papeles. Detuve mi mano sobre la pila de recibos y la miré con una intensidad que la hizo retroceder instintivamente. «No me des órdenes», le advertí, bajando el tono de voz, haciendo que la amenaza sonara aún más pesada. «Ya no tienes derecho a decirme qué hacer, dónde pararme o cuándo hablar. Me acusaste de arruinar tu infancia y declaraste que no me quieres cerca de tus hijos. Estoy aceptando tus condiciones, Jimena, pero las voy a aceptar bajo mis propias reglas». Guardé los recibos nuevamente dentro del sobre de cuero marrón. El roce de los papeles al deslizarse dentro del sobre sonó fuerte en medio del silencio absoluto. Cerré la solapa y presioné el botón metálico. El chasquido fue el punto final de mi primera declaración de independencia. Metí el sobre en mi bolso negro y me lo colgué del hombro. Me sentía ligera. Era una sensación extraña, casi embriagadora. El dolor en mis rodillas, la fatiga crónica en mi espalda, todo parecía haber desaparecido. El peso de la culpa es mucho más destructivo que el peso de los años, y yo acababa de soltar toneladas de culpa acumulada.
El tercer y último paso de mi plan era mi salida. No iba a salir por la puerta trasera como una empleada despedida. Iba a salir por la puerta grande, atravesando el jardín, caminando con la frente en alto. Iba a obligar a todos y cada uno de los presentes a mirarme mientras me marchaba. Quería que la imagen de mi espalda recta y mi paso firme se les quedara grabada en la retina, para que nunca más pudieran decir que Leocadia era una mujer débil. Pero antes de irme, tenía un asunto pendiente. Busqué con la mirada a mi nieto mayor. Estaba parado cerca del inflable gigante, sosteniendo aún el vaso de refresco vacío, mirando la escena con grandes ojos oscuros. Tenía 8 años, la edad suficiente para recordar este día, pero no la suficiente para comprender la complejidad del rencor de los adultos. Sabía que Jimena intentaría envenenar su mente contra mí. Sabía que le diría que la abuela era mala, que la abuela estaba loca, que la abuela los había abandonado. No podía evitar lo que ella dijera a mis espaldas, pero podía dejarle al niño un recuerdo real, una semilla de verdad que quizás algún día, cuando creciera y tuviera su propio criterio, pudiera germinar. Caminé hacia él. El mar de familiares se apartó a mi paso como si yo estuviera hecha de fuego. Nadie intentó detenerme. Ni siquiera Jimena se atrevió a interponerse en mi camino. Llegué frente a mi nieto. Me agaché lentamente, ignorando el ligero crujido de mis articulaciones, hasta quedar a la altura de sus ojos. Le sonreí. No era una sonrisa triste, ni forzada. Era una sonrisa llena de paz. La sonrisa de una mujer que acaba de recuperar su alma. Le toqué la mejilla con suavidad. Su piel era cálida y suave. «Feliz cumpleaños, mi amor», le dije con voz clara y serena, asegurándome de que cada palabra resonara en el patio. «Quiero que sepas algo muy importante. Tu abuela te quiere con toda su alma. Siempre te voy a querer. Si algún día, cuando seas más grande, necesitas saber la verdad sobre cualquier cosa, sabes dónde está mi casa. La puerta siempre estará abierta para ti». El niño asintió, un poco confundido pero tranquilo por la suavidad de mis palabras. Me dio un abrazo rápido y torpe con su brazo libre. Sentí el olor a sudor infantil y a bloqueador solar, y cerré los ojos por un segundo, guardando ese momento en mi memoria, sabiendo que pasaría mucho tiempo antes de que volviera a abrazarlo. Me puse de pie. Arreglé la falda de mi vestido y me giré para enfrentar al público por última vez. Miré a Rosalba, quien finalmente había dejado caer un par de lágrimas. Miré al tío Fabián, que miraba al suelo avergonzado. Y finalmente miré a Jimena. Estaba rígida, pálida, con los brazos cruzados fuertemente sobre el pecho, como si estuviera tratando de sostenerse a sí misma para no desarmarse. Había ganado el control del patio, pero había perdido el control sobre mí, y ella lo sabía. Ya no había nada más que decir. Mi plan estaba trazado, los límites estaban marcados y la verdad estaba expuesta bajo el sol de la tarde, iluminando cada rincón oscuro de esa familia. Con paso firme, agarrando mi bolso con fuerza y sintiendo el peso reconfortante de mi llave de bronce en el bolsillo, me di la vuelta y comencé a caminar hacia la salida. El trayecto de regreso a mi casa en el autobús de la Ruta 62 fue el más pacífico que he tenido en décadas. Mientras el vehículo avanzaba con pesadez por las calles de la ciudad, dejando atrás los barrios residenciales de muros altos y jardines podados, sentí que mi respiración se acompasaba con el traqueteo del motor. No derramé una sola lágrima. Las mujeres de mi generación fuimos educadas para llorar en los rincones, para desahogar las penas en la penumbra de las cocinas mientras tallamos ollas de aluminio, pero mis ojos estaban secos y bien abiertos. Llegué a mi calle, una avenida modesta bordeada por árboles de jacaranda, que en esa época del año dejaban caer flores moradas sobre las banquetas agrietadas. Caminé las 2 cuadras hasta mi casa con la espalda recta. Al llegar a la puerta de hierro forjado pintada de blanco, saqué mi llavero. El tacto de la pequeña llave de bronce de mi antigua caja registradora me dio la bienvenida. Entré. El olor de mi hogar me recibió como un abrazo que no pide nada a cambio. Olía a cera para pisos, a café tostado y a las páginas amarillentas de los libros de misterio que apilo en la mesa de centro. Mi casa es pequeña, de techos bajos y piso de mosaicos en tonos mostaza y rojo.
Cada mueble, cada cuadro, cada plato en la alacena fue comprado con el esfuerzo de mis manos. Cerré la puerta a mis espaldas y pasé el cerrojo doble. El sonido metálico resonó en el pasillo como el dictamen de un juez. Estaba a salvo. Estaba en mi territorio. Fui directo a mi habitación, saqué el sobre de cuero marrón de mi bolso negro y lo guardé en el cajón inferior de mi cómoda, debajo de unas mantas de algodón. Esos recibos ya habían cumplido su misión. Habían salido a la luz para quemar la mentira de mi hija y ahora merecían descansar. A la mañana siguiente comenzó la verdadera guerra, aunque yo decidí no presentarme en el campo de batalla. Eran las 8 en punto cuando el teléfono fijo de la sala comenzó a timbrar. Conocía ese patrón. Era Jimena. Tenía la costumbre de dejar que el teléfono sonara hasta 15 veces, asumiendo que mi lentitud al caminar me impedía llegar rápido, o peor aún, exigiendo con su insistencia que yo dejara cualquier cosa que estuviera haciendo para atenderla. Me quedé sentada en mi sillón individual, con una taza de café negro en la mano, observando el aparato gris sobre la mesita de madera. El timbre agudo llenaba el espacio. En mi juventud, como telefonista, mi cuerpo entero estaba condicionado para reaccionar a las luces y los timbres del inmenso tablero de la central. Conectaba clavijas con una velocidad frenética, uniendo voces, urgencias, llantos y alegrías de extraños. Pasé años siendo esclava de las llamadas ajenas. Di un sorbo a mi café, sintiendo el calor amargo bajar por mi garganta. Ya no era una empleada de la central, y ya no era la sirvienta emocional de Jimena. Me levanté sin prisa. Caminé hasta la mesita. El teléfono seguía gritando. En lugar de levantar el auricular, seguí el cable rizado con la mirada hasta la conexión en la pared. Con un movimiento suave, pellizqué el conector de plástico y lo tiré hacia afuera. El silencio cayó sobre la sala con una belleza abrumadora. Esa misma tarde, tomé un taxi hacia las oficinas de la compañía telefónica. Me atendió un muchacho de camisa azul que me miró con la típica impaciencia que los jóvenes reservan para los viejos que hacen fila. Le entregué mi credencial de identidad y le hablé con una claridad que lo obligó a enderezarse en su silla. Pedí un cambio de número inmediato. Solicité que el nuevo número no apareciera en ningún directorio público y que fuera clasificado como confidencial. El muchacho parpadeó, sorprendido por mi falta de titubeos, tecleó rápidamente en su computadora y me entregó un papel con mi nueva línea. Pagué en efectivo, le di las gracias y salí a la calle sintiendo que acababa de cortar el cordón umbilical más tóxico de mi existencia. Pero el silencio telefónico no era suficiente. Sabía que Jimena era astuta y territorial. Si no podía controlarme a través de la culpa o el contacto diario, buscaría la manera de asegurar su dominio sobre lo único que le importaba cuando las personas ya no le servían, los bienes materiales. El martes por la mañana me puse mi mejor traje sastre de color gris, un conjunto que yo misma había confeccionado hace 5 años, y me dirigí a la notaría del licenciado Montes de Oca, un hombre de mi edad, de modales pausados y oficina con olor a madera de cedro y tinta fresca. Me senté frente a su escritorio de caoba y le expuse mi situación sin adornos. No le hablé de la fiesta, ni de los gritos, ni de los recibos. A un notario no le importan los dramas familiares, le importan las firmas y las voluntades. Le pedí que redactara un fideicomiso irrevocable. Mi casa, mi pequeña cuenta de ahorros y mis escasas joyas de plata quedarían bloqueadas. A mi muerte, la casa no pasaría a manos de mi hija. Instruí que la propiedad fuera administrada por un banco y vendida, y que cada centavo fuera destinado exclusivamente a un fondo para la educación universitaria de mi nieto mayor. Jimena no podría tocar un solo billete, no podría vender la casa de los mosaicos mostaza, ni usarla para saldar sus propias frivolidades. El licenciado Montes de Oca me miró por encima de sus anteojos de media luna. Asintió con lentitud y comenzó a tomar notas en su libreta amarilla. Firmé los documentos 2 días después. Al estampar mi nombre en esos papeles oficiales, sentí que construía una fortaleza invisible alrededor de mi vida. Ya no era una anciana vulnerable a merced de los caprichos de una heredera ingrata. Era la dueña absoluta de mi destino y de mi legado. La ejecución de mi plan fue silenciosa, pero el eco de mis movimientos no tardó en llegar a oídos de la familia.
El jueves por la tarde, el timbre de la puerta de hierro forjado sonó con insistencia. Me asomé por la ventana de la sala, apartando apenas 1 centímetro la cortina de encaje. Era mi prima Rosalba. Llevaba su bolso colgado del antebrazo y sostenía un recipiente de plástico transparente que dejaba ver unas rebanadas de pan de elote. La diplomacia del postre, el arma más vieja de las familias para suavizar tensiones sin tener que pedir perdón. Abrí la puerta. Rosalba me dedicó una sonrisa tensa, de esas que no llegan a los ojos. La hice pasar. No la llevé a la cocina, que es el lugar de las confidencias y la informalidad. La guié hacia la sala, el espacio de las visitas formales. Le pedí que tomara asiento en el sofá firme de tapicería verde y fui a preparar café. En lugar de usar las tazas de barro de todos los días, saqué 2 tazas de porcelana blanca con bordes dorados, las que reservaba para compromisos serios. Quería que Rosalba entendiera, desde el primer instante, que la dinámica había cambiado. Regresé a la sala con una bandeja de plata, serví el café con pulso firme y me senté frente a ella, con las rodillas juntas y las manos reposando sobre mi regazo. Rosalba dejó el recipiente con el pan de elote sobre la mesa de centro, como si fuera una ofrenda en un altar ajeno. Tomó su taza, dio un sorbo nervioso y miró a su alrededor, como buscando las palabras escondidas en las paredes. Finalmente, soltó el aire retenido. Me contó que el domingo, después de que yo me marché de la fiesta, el ambiente se volvió insoportable. Esteban, mi yerno, había exigido explicaciones. Acostumbrado a cuadrar números en su empresa, la evidencia de mis recibos lo había sacudido. Por primera vez en 15 años de matrimonio, cuestionó a Jimena frente a los invitados que aún quedaban. Le preguntó por qué le había mentido sobre la pensión del colegio, por qué le había dicho que yo la obligaba a usar zapatos viejos cuando los recibos demostraban que usaba calzado ortopédico carísimo. Rosalba, bajando la voz como si las paredes tuvieran oídos, me confesó que Jimena había entrado en pánico. Su fachada de víctima heroica se había agrietado. Trató de excusarse, lloró, acusó a todos de no entenderla, pero el daño estaba hecho. El tío Fabián, que siempre le daba la razón por conveniencia, recogió a su familia y se fue temprano, murmurando que no quería estar en medio de un pleito de ese tamaño. Y luego llegó el verdadero motivo de la visita de Rosalba. Jimena tenía una gala benéfica el viernes por la noche, un evento crucial para las relaciones públicas de la empresa de Esteban. El problema era que la niñera habitual había renunciado, y Jimena, en su arrogancia, había asumido que yo caería de rodillas a pedir perdón y estaría disponible para cuidar a los niños, como siempre lo hacía. Al descubrir que mi número de teléfono marcaba error y que no podía localizarme, su frustración se convirtió en desesperación. Había mandado a Rosalba como emisaria. Escuché a mi prima sin interrumpirla. Observé cómo sus manos jugaban nerviosamente con el asa de la taza de porcelana. Cuando terminó de hablar, el silencio en mi sala era espeso, solo interrumpido por el tic-tac del viejo reloj de péndulo que cuelga cerca de la entrada. Dejé mi taza sobre el plato con un ligero tintineo. Miré a Rosalba directo a los ojos. No había enojo en mi mirada, solo una compasión fría y distante. Le expliqué a Rosalba, con una voz suave pero carente de cualquier margen de negociación, que mi tiempo como salvavidas de Jimena había concluido de manera definitiva. Le dije que en mi vida pasada yo vendía hilos y botones para que otros arreglaran sus prendas rotas, pero que ya había cerrado la tienda. Si el vestido de la vida de Jimena se estaba descosiendo por sus propias mentiras, tendría que aprender a usar la aguja ella misma. Rosalba intentó usar la carta de los niños. Mencionó que mi nieto estaba triste, que no entendía por qué su abuela no había vuelto a llamar. Ese golpe bajo lo esperaba. En otro tiempo, la sola mención de mi nieto me habría quebrado la voluntad. Pero ahora entendía que ceder a ese chantaje no era amor, era complicidad con el abuso. Le recordé a Rosalba, con extrema claridad, que yo me había despedido del niño mirándolo a los ojos, que le había dado la dirección de mi casa y le había asegurado mi cariño. Él sabía dónde estaba yo, y cuando tuviera la edad para viajar en autobús por su cuenta, mi puerta estaría abierta. Mientras tanto, no iba a permitir que Jimena lo usara como moneda de cambio para comprar mi sumisión. Le pedí a Rosalba que le llevara un mensaje muy preciso a mi hija.
Le dije que le informara que no estaba enferma, que no estaba deprimida y que no estaba arrepentida, que mi nuevo número de teléfono era privado y que, si necesitaba una niñera para su gala de caridad, usara los billetes que le sobraban en la cartera para pagarle a una profesional. Mi prima tragó saliva, asintiendo lentamente. Se dio cuenta de que la mujer que tenía enfrente no era la Leocadia asustadiza que bajaba la mirada en las reuniones. Era una extraña forjada en la dignidad de quien ya no tiene deudas pendientes. Rosalba no se quedó mucho tiempo más. El ambiente formal y mi negativa a participar en el juego del chisme la incomodaron. Se despidió en la puerta, olvidando llevarse el recipiente con el pan de elote. Cuando cerré la puerta tras ella, me quedé apoyada contra la madera un momento, escuchando el sonido de sus pasos alejándose por la banqueta. Una sonrisa lenta y profunda se dibujó en mis labios. La confrontación indirecta había sido un éxito rotundo. Jimena había intentado mover sus piezas en el tablero, usando la culpa y la manipulación a través de terceros, pero se había estrellado contra un muro de concreto. Yo no iba a jugar su juego. Al negarme a pelear, al negarme a explicarme, la dejaba sola en el cuadrilátero, lanzando golpes al aire, agotándose en su propia rabia. Caminé de regreso a la sala. Tomé el recipiente de plástico, fui a la cocina, corté una generosa rebanada del pan dulce y me serví otra taza de café. Me senté en mi mecedora de mimbre, abrí el libro de misterio que había dejado a medias la noche anterior y respiré hondo. Mi casa estaba en completo silencio, pero ya no era el silencio opresivo de la soledad que me aterrorizaba años atrás. Era el silencio victorioso de una mujer que, tras 30 años de pagar cuotas de sacrificio, finalmente había comprado su libertad en efectivo y sin derecho a devoluciones. Pasaron 3 semanas desde la visita fallida de mi prima Rosalba. 21 días en los que mi vida transcurrió con la placidez de un río que finalmente ha encontrado su cauce lejos de las piedras. Sin el teléfono sonando con exigencias, mis mañanas se volvieron mías otra vez. Regaba mis helechos, barría el piso de mosaicos color mostaza hasta dejarlo brillante y me sentaba a leer sin sobresaltos. Pero sabía que el silencio absoluto no duraría para siempre. Las tormentas no se disipan simplemente porque uno cierra las ventanas. A veces, los vientos cambian de dirección y regresan buscando por dónde entrar. Era un jueves por la tarde, justo cuando el sol empezaba a bajar y teñía las calles de un tono anaranjado, cuando escuché el motor de un automóvil grande detenerse frente a mi casa. No era el ruido habitual de los camiones repartidores ni de los taxis del barrio. Era el ronroneo silencioso y potente de un vehículo de lujo. Me asomé por la rendija de la cortina de la sala. Allí estaba, estacionado junto a la acera agrietada, el automóvil negro de mi yerno Esteban. Lo vi apagar el motor y quedarse unos minutos al volante, frotándose el rostro con ambas manos. Parecía un hombre agotado, despojado de esa armadura de suficiencia y prisa que siempre llevaba puesta en las reuniones familiares. Finalmente, bajó del coche. Llevaba un traje oscuro, pero sin corbata, y el saco le colgaba un poco suelto, como si hubiera perdido peso. Caminó hasta mi puerta de hierro forjado y dudó un instante antes de tocar el timbre. No lo hice esperar. Fui a la puerta, deslicé el cerrojo con un golpe seco y abrí. Esteban me miró con una mezcla de sorpresa y alivio. Quizás esperaba que no le abriera, o tal vez temía encontrar a una anciana marchita y rencorosa. En su lugar, se encontró con una mujer peinada con esmero, vestida con una blusa limpia de algodón y una expresión de absoluta tranquilidad. «Buenas tardes, Leocadia», saludó, usando un tono bajo, casi reverencial, muy distinto al tono condescendiente con el que me había ofrecido un vaso de agua el día del cumpleaños. «Buenas tardes, Esteban. Pasa, por favor». Me hice a un lado. Él entró con pasos cuidadosos, como si temiera romper algo. Su mirada recorrió mi sala pequeña, deteniéndose en el viejo reloj de péndulo, en los sillones de tapicería verde y en la pulcritud del espacio. Era la primera vez en 5 años que mi yerno pisaba mi casa. Siempre que había que recoger a los niños, Jimena mandaba al chofer o tocaba la bocina desde la calle para que yo saliera apresurada. Le indiqué que se sentara en el sillón de una plaza. Yo tomé mi lugar en la mecedora de mimbre, manteniendo la espalda recta. No le ofrecí café ni agua.
Esta no era una visita de cortesía, y ambos lo sabíamos. Esteban se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre las rodillas y entrelazando las manos. Suspiró profundamente. «No voy a quitarle mucho tiempo, Leocadia», comenzó, mirándome a los ojos. «Y quiero empezar pidiéndole una disculpa. No solo por lo que pasó en la fiesta, sino por todos estos años. Fui un ciego. O peor aún, elegí ser ciego porque era más fácil dejar que Jimena manejara las cosas a su manera. No respondí de inmediato. Dejé que sus palabras flotaran en el aire. Las disculpas de los hombres que han sido cómplices por comodidad suelen ser sinceras solo cuando la incomodidad los alcanza a ellos. Las disculpas se aceptan, Esteban», dije con voz serena, «pero las palabras no borran los recibos». Él asintió lentamente, tragando saliva. «Lo sé, y por eso estoy aquí. Las cosas en mi casa se han salido de control». Me relató, con una vulnerabilidad que nunca le había visto, las consecuencias que mi salida había provocado en su mundo perfecto. Tras el incidente de los recibos, la fachada de Jimena se había derrumbado por completo. La gala benéfica a la que intentó arrastrarme como niñera había sido un desastre para ella. Sus amigas, esas mujeres de sociedad que se alimentan del rumor, ya sabían lo ocurrido. El tío Fabián, en un inusual ataque de honestidad impulsado por el alcohol, había contado los detalles del cumpleaños a otros parientes. Jimena había pasado de ser la anfitriona perfecta a ser el centro de las críticas a sus espaldas. Su respuesta ante la pérdida de control fue volverse errática, agresiva y paranoica. Discutía con el personal de servicio, gritaba por cualquier pequeñez y pasaba las noches llorando de rabia, acusando a todos de haberla traicionado. Pero lo que más había sacudido a Esteban no era el comportamiento social de su esposa, sino el descubrimiento de una mentira fundamental. «Después de que usted se fue de la fiesta», continuó Esteban, con la voz un poco quebrada, «me quedé pensando en lo que dijo sobre la pensión del colegio y los zapatos ortopédicos. Jimena siempre me dijo que usted la había abandonado a su suerte. Me dijo que ella tuvo que trabajar desde los 15 años para pagarse sus cosas porque usted se gastaba el dinero de la mercería en frivolidades». Solté una risa corta, sin alegría. Era una risa seca que resonó en la sala. ¿Frivolidades? Mis manos aún guardaban las cicatrices de las agujas y mi espalda el cansancio de las madrugadas en la central telefónica. «Yo le creí, Leocadia», confesó Esteban, bajando la mirada. «Le creí porque yo vengo de una familia donde el dinero nunca faltó y no entendía cómo funcionaba la pobreza. Cuando nos casamos, Jimena me pidió que le enviáramos una mensualidad a usted. Me dijo que era por lástima, para que no muriera de hambre. Yo acepté. Durante 10 años he depositado dinero en una cuenta separada que Jimena manejaba, creyendo que era para su manutención. Esa revelación me hizo enderezarme en la mecedora. El descaro de mi hija no tenía límites. Yo nunca he recibido un solo centavo de ustedes, Esteban. Mi pensión y lo que ahorré de la mercería me mantienen. Lo sé, lo descubrí el martes pasado», dijo él, apretando los puños. «Revisé los estados de cuenta. Ese dinero nunca llegó a usted. Jimena lo usaba para pagar sus propias tarjetas de crédito, ropa, viajes con sus amigas. Usó su imagen de supuesta madre negligente y pobre para robarme dinero durante una década. El silencio que siguió fue denso. Observé al hombre de negocios, al directivo acostumbrado a leer balances y proyectar ganancias, destrozado por la estafa emocional y financiera de su propia esposa. «Lo lamento mucho, Esteban», dije con sinceridad. No me alegraba su dolor, pero tampoco me sorprendía la capacidad destructiva de las mentiras de mi hija. Él respiró hondo y se metió la mano en el bolsillo interior del saco. Sacó una chequera de cuero oscuro y un bolígrafo de plata. «Quiero arreglar esto, Leocadia. Quiero devolverle todo lo que gastó en esa infancia que ella dice que usted arruinó. Quiero pagar cada uno de esos recibos, con intereses, y quiero asegurarme de que usted tenga una vejez tranquila, sin preocupaciones económicas». Me miró con desesperación, la desesperación del hombre que cree que el dinero es el pegamento universal para los cristales rotos. Quería extender un cheque, comprar su paz mental y quizás así borrar la mancha de haber permitido que me humillaran en su propia casa. Lo dejé abrir la chequera, lo dejé destapar el bolígrafo, y entonces levanté la mano derecha deteniéndolo. «Guarda eso, Esteban».
Él parpadeó, confundido. Por favor, Leocadia, es lo mínimo que... Dije que lo guardes, repetí, y esta vez mi voz tuvo la dureza del acero. No grité, pero la firmeza de la orden hizo que él cerrara la chequera de inmediato. Me levanté de la mecedora con calma. Caminé hasta el pequeño mueble de madera junto a la ventana. Abrí el cajón superior y saqué una carpeta de cartón azul. Regresé a mi asiento y se la entregué en las manos. Ábrela y lee. Esteban tomó la carpeta. Sus manos temblaban ligeramente. Abrió la cubierta y sus ojos comenzaron a recorrer el documento oficial sellado y firmado por el notario Montes de Oca. A medida que leía, vi cómo la sorpresa transformaba sus facciones. Sus cejas se arquearon, sus labios se separaron ligeramente y el color pareció abandonar su rostro. El documento detallaba la creación del fideicomiso irrevocable. Especificaba claramente que mi casa, mis cuentas y todos mis bienes estaban blindados legalmente. Jimena, mi única hija, quedaba expresamente desheredada y excluida de cualquier decisión sobre mi patrimonio, y estipulaba que, a mi muerte, todo se liquidaría para formar un fondo educativo administrado por el banco, cuyo único y exclusivo beneficiario sería mi nieto mayor. Esteban leyó la última página, vio mi firma, el sello notarial y la fecha. Había sido tramitado días después del cumpleaños. Cerró la carpeta lentamente y la dejó sobre la mesa de centro, como si fuera un objeto sagrado. Cuando levantó la vista para mirarme, ya no vi compasión en sus ojos, ni culpa, ni ese intento torpe de solucionar un problema doméstico con dinero. Vi un respeto absoluto y profundo. Vi la mirada de alguien que acaba de darse cuenta de que está frente a un adversario formidable que acaba de ganar la partida sin levantar un solo dedo en señal de pelea. «Usted blindó todo», susurró Esteban asombrado. «Jimena lleva semanas diciendo que, como usted cortó el contacto, seguramente la casa se echará a perder y ella tendrá que lidiar con el testamento y los gastos notariales cuando usted muera. Ella ya daba por sentada esta propiedad como suya». «Ese es el error de quienes desprecian a los viejos», le respondí, apoyando las manos en los brazos de la mecedora. «Creen que porque caminamos lento, nuestra mente también se detiene. Creen que ya no importamos, que somos un mueble más que espera ser heredado». Jimena me acusó de arruinar su vida, me gritó frente a todos y me expulsó de su mundo. Pues bien, yo simplemente hice que sus palabras tuvieran peso legal. Si no me quiere cerca, tampoco tendrá cerca lo que me pertenece. Esteban asintió, asimilando la magnitud del golpe. El as bajo la manga no era un ataque violento, era una protección inquebrantable. Al quitarle a Jimena la posibilidad de quedarse con mis bienes, le había quitado el último rastro de poder que creía tener sobre mí. Y al nombrar a mi nieto como beneficiario, demostraba que mi amor por él era real, tangible e indestructible, a diferencia de las mentiras de su madre. «Esto va a destruirla cuando se entere», murmuró Esteban. «Eso ya no es». Esteban se marchó de mi casa cuando el sol por fin decidió esconderse detrás de los techos de lámina y concreto del vecindario, llevándose consigo los últimos restos de la sombra que Jimena había proyectado sobre mi vida durante décadas. Observé su automóvil negro alejarse lentamente por la calle, perdiéndose entre los árboles de jacaranda, y sentí que con él se iba una época entera. No necesité ser un fantasma en su enorme residencia para saber el terremoto que el documento notarial iba a provocar. Durante 30 años, mi hija había construido un castillo de naipes sostenido por la mentira de mi supuesta negligencia. Ahora, el viento frío y calculador de la verdad lo había derribado por completo. Esa noche me preparé una cena sencilla. Freí un par de huevos, calenté frijoles en la olla de barro y tosté 2 tortillas en el comal. Comí en la pequeña mesa de madera de mi cocina, saboreando cada bocado con una lentitud deliberada. La comida tenía un sabor distinto, más intenso, más real. La culpa es una especia amarga que arruina el gusto de cualquier cosa, y yo había vivido sazonando mis días con ella. Sin ese peso en el pecho, sin la constante angustia de intentar complacer a quien nunca iba a estar satisfecha, hasta la cena más humilde me supo a un banquete de victoria. Las semanas siguientes trajeron consigo un cambio radical en la dinámica de la familia. El silencio que siguió a la revelación de mis recibos y a la visita de Esteban
no fue un silencio vacío, sino uno cargado de un respeto nuevo, un respeto que tenía la misma textura que el temor. La noticia del fideicomiso se filtró, como siempre ocurre en las familias que se alimentan del chisme. Al no tener un teléfono donde pudieran localizarme para reclamarme o para intentar convencerme de dar marcha atrás, mis parientes tuvieron que enfrentarse a la realidad de mi ausencia. Mi prima Rosalba volvió a visitarme un par de meses después. Esta vez no trajo pan dulce ni excusas, sino una actitud cautelosa, sentándose en el borde del sofá verde como si temiera que los cojines fueran a morderla. Me contó, en voz baja y midiendo cada palabra, que el matrimonio de Jimena y Esteban estaba atravesando una crisis profunda. La fachada de mujer perfecta de mi hija se había desmoronado ante los ojos de su esposo, y las amigas de la alta sociedad le habían dado la espalda al descubrir que su estatus estaba construido sobre un pantano de mentiras. Escuché a Rosalba mientras le servía una taza de té de manzanilla. No sentí alegría por la desgracia de mi hija, pero tampoco sentí lástima. El perdón es una palabra muy grande que la gente pequeña usa para no hacerse cargo de sus propios desastres. Jimena había cavado su propia fosa con cada grito, con cada humillación pública, con cada billete que desvió de las manos de su esposo usando mi nombre. Yo simplemente me había negado a seguir siendo la tierra con la que ella tapaba sus errores. Le dejé muy claro a Rosalba que mi casa era un santuario, no un confesionario ni un tribunal. Si quería visitarme, hablaríamos del clima, de las novelas de misterio o del precio del aguacate. Pero el nombre de Jimena quedaba estrictamente prohibido entre mis paredes. Rosalba asintió, bebió su té y nunca más volvió a mencionar el tema. Soltar a un hijo tóxico es un tabú inmenso, un pecado que la sociedad no perdona. Se espera que las madres nos desangremos hasta el último suspiro, que pongamos la otra mejilla 1000 veces, que aceptemos el maltrato en nombre del instinto materno. Pero cuando te atreves a cerrar esa llave, descubres que de pronto tienes una reserva de energía inagotable. Yo tenía 70 años, y por primera vez desde que mi esposo me abandonó con una niña pequeña y deudas de juego, no estaba viviendo para nadie más que para mí. Con el dinero que antes guardaba celosamente en una lata de galletas por si Jimena tenía alguna emergencia, contraté a un albañil del barrio para arreglar las goteras del techo de mi sala. Compré macetas de barro cocido y llené mi patio de bugambilias, esas plantas tercas y vibrantes que trepan por las paredes y florecen sin pedir permiso a nadie. Pasaba mis tardes sentada en mi mecedora de mimbre, leyendo mis libros usados con mis anteojos de lectura gruesos, sintiendo el calor del sol sobre mis rodillas cansadas. El dolor en las articulaciones seguía ahí, por supuesto, pero el peso del mundo había desaparecido de mi espalda. Decidí que era tiempo de expandir mis horizontes más allá de mi jardín y mis libros. Una tarde de martes, caminé hasta el centro comunitario del barrio y me inscribí en un club de lectura. Allí no era la abuela invisible ni la madre acusada. Allí conocí a un grupo de mujeres de mi edad que también llevaban cicatrices de batallas silenciosas. Me hice amiga de Eufrasia, una enfermera jubilada de voz ronca y risa estruendosa que había criado a 5 hijos sola, y de Casilda, una antigua costurera que leía novelas policiales con una rapidez asombrosa. Nosotras éramos la legión de las invisibles, mujeres que habíamos sostenido al mundo con nuestras manos callosas, que habíamos sobrevivido a crisis económicas, a maridos cobardes y a trabajos agotadores. Pero en ese salón, alrededor de una mesa de plástico y vasos de café instantáneo, no éramos víctimas. Discutíamos tramas, adivinábamos quién era el asesino antes del 4.º capítulo y nos reíamos de nosotras mismas. Encontré mi voz entre ellas, una voz fuerte, clara y llena de matices que había olvidado que poseía. Mientras reconstruía mi vida, había un solo pensamiento que ocasionalmente me apretaba el pecho. Mi nieto mayor. Recordaba el olor a bloqueador solar en su piel, la suavidad de su mejilla cuando me despedí de él en aquel patio lleno de globos de colores pastel. Lo extrañaba con un dolor limpio y puro, muy distinto a la agonía turbia que me provocaba mi hija. Sabía que Jimena probablemente le estaba llenando la cabeza de mentiras, diciéndole que la abuela Leocadia los había abandonado por egoísmo, que no los quería, que se había vuelto loca. Pero yo sabía que los niños son observadores implacables.
Crecen, atando cabos, guardando memorias en silencio hasta que tienen la edad suficiente para cuestionar las narrativas de sus padres. Si yo me hubiera quedado en esa fiesta, si hubiera agachado la cabeza y pedido perdón por los recibos, ¿qué lección le habría enseñado a ese niño? Le habría enseñado que el amor significa dejarse pisotear. Le habría enseñado que las abuelas son tapetes donde uno puede limpiarse los zapatos sucios de la frustración. En cambio, le estaba dejando un legado de dignidad absoluta. Cuando cumpla 18 años, el banco lo contactará. El notario Montes de Oca se asegurará de que reciba los documentos del fideicomiso. Mi nieto verá que la educación universitaria que le abrirá las puertas del mundo fue pagada íntegramente por la mujer a la que su madre pintaba como un monstruo. Verá que la abuela que supuestamente arruinó infancias fue la misma que aseguró su futuro sin pedir aplausos ni reconocimientos. Para acompañar ese momento, preparé mi verdadero testamento emocional. No usé un viejo álbum de fotos, ni tejí un suéter. Fui a una ferretería. Compré una pequeña caja de madera de cedro puro, de esas que huelen a bosque profundo, y le instalé un candado firme. Adentro, coloqué el objeto más valioso de mi existencia, la pequeña y pesada llave de bronce de la antigua caja registradora de mi mercería. Esa llave que apreté en mi bolsillo el día de la fiesta, el metal frío que me recordaba que yo sola había mantenido un techo sobre nuestras cabezas. Junto a la llave, guardé una carta escrita a mano. Usé una pluma fuente de tinta negra y papel grueso. No escribí una carta de quejas, ni un ataque contra su madre, ni una defensa desesperada de mi pasado. Le conté mi historia. Le hablé de las madrugadas en la central telefónica, de cómo el zumbido de los auriculares me dejaba sorda por horas. Le hablé de la mercería, del olor a hilo nuevo y del sonido del timbre de la caja registradora cuando lograba vender suficientes botones de nácar para comprar la cena. Le expliqué que el trabajo duro dignifica, pero que el sacrificio ciego destruye. Le escribí sobre la importancia de poner límites, sobre cómo la lealtad familiar no debe ser una cadena perpetua que te obligue a soportar abusos. Le dije que el amor más grande que uno puede sentir a veces se demuestra caminando en la dirección contraria, para no convertirse en cómplice de la oscuridad de otra persona. Terminé la carta recordándole que lo amaba desde el primer instante en que lo vi, y que esa llave de bronce era su amuleto para recordar que en sus venas corría la sangre de una mujer que nunca se rindió ante nadie. Metí la carta y la llave en la caja de cedro, la cerré con el candado y la guardé en el cajón inferior de mi cómoda, junto al sobre de cuero marrón que contenía los recibos de hace 30 años. Esos papeles ya habían cumplido su misión de incendiar la mentira. Ahora descansarían junto a la verdad que construiría el futuro de mi nieto. La vida continuó su marcha inexorable. Cumplí 71 años, luego 72. Las arrugas de mi rostro se hicieron un poco más profundas y mis pasos hacia el mercado de los martes se volvieron un poco más lentos. La gente joven me veía pasar por la acera y se apartaba, mirándome con esa mezcla de impaciencia y lástima con la que miran a todos los viejos. Creían ver a una anciana inofensiva, una reliquia del pasado que solo servía para estorbar en la fila de la caja registradora o para caminar despacio en los cruces peatonales. No sabían absolutamente nada. Detrás de mis anteojos de lectura, mi mente operaba con la precisión de un reloj suizo. Detrás de mi caminar pausado, latía el corazón de una estratega que había desarmado a sus enemigos sin levantar la voz. Acepté mi invisibilidad no como una condena, sino como el mejor de los camuflajes. Mientras el mundo me subestimaba, yo disfrutaba de una paz inquebrantable, saboreando el café tostado por las mañanas y el aroma a tierra mojada cuando llovía sobre mis bugambilias. Nunca volví a ver a Jimena. Hay personas que me preguntan, con esa curiosidad morbosa disfrazada de empatía, si no me duele el distanciamiento, si no lloro por las noches extrañando a la sangre de mi sangre. Esperan que asienta con la cabeza temblorosa, que deje escapar una lágrima trágica y que maldiga mi suerte. La respuesta es que no lloro. El dolor real, el que te rompe los huesos y te quita el aire, ocurrió hace mucho tiempo, en cámara lenta.
Me dolió cada vez que ella volteaba los ojos cuando yo hablaba, me dolió cada vez que criticaba mi ropa modesta frente a sus amigas, me dolió cada vez que me usó como sirvienta sin darme las gracias. El día que vacié ese sobre de cuero sobre la mesa del pastel no fue el día en que perdí a mi hija, fue el día en que por fin me recuperé a mí misma. He aprendido que la vejez no tiene por qué ser la sala de espera de la muerte, ni el rincón donde nos sentamos a pagar culpas que no nos corresponden. La vejez es el escenario final donde por fin podemos quitarnos las máscaras que usamos para agradar a los demás. Es el momento en el que las opiniones ajenas dejan de importar y la única voz que necesitas escuchar es la de tu propia conciencia. Hoy, cuando me siento en mi mecedora y escucho el tic-tac del viejo reloj de péndulo en la sala, no escucho el tiempo que se me escapa, sino el tiempo que por fin me pertenece. Soy Leocadia, la mujer que vendió su juventud en una central telefónica y compró su libertad con un puñado de recibos arrugados. El mundo entero pensó que era una presa fácil, una vieja cansada a la que podían silenciar con un par de gritos en un patio elegante, pero olvidaron que el acero más resistente es aquel que se forja en el silencio implacable de los años.